Bueno, buenas noches. Ya hemos logrado normalizar esto. He hecho lo posible por iluminar este lugar para que se vea bien todo. Dios les bendiga a miles de ustedes a lo largo y lo ancho de este altar de Clamoré. Ha sido un día intenso. Estuvimos en el área de Colón en el día de hoy. Y aquí estamos esta noche terminando el día. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Padre, permite que en la próxima hora tú mires la necesidad de cada vida, de cada persona que está, Señor, en este momento, está en algún lugar necesitado, enfermo, enferma, oprimida, está pasando por una prueba, por una dificultad, por una necesidad grande. Algo está ocurriendo en su vida y el mundo se le está viniendo encima. Pero tú, Señor, Dios de todo poder, conoce la necesidad de cada uno, permita que tú le ministres, reprenda a los demonios que están sueltos, Padre Celestial. Señor, haz que tu presencia se haga sentir en cada vida en el día de hoy. Hoy vamos a dedicar la mayor parte de este programa a la oración y al resto del Salmo 91. Ayer terminamos con el ciclo 1 y hoy vamos a seguir con el 2 en adelante. Pero este es el día que ha hecho el Señor y hoy pues rápidamente queremos entrar en esto, por lo tanto le pido la oración por mi esposa y mi hijo que están en Puerto Rico, por mi hija Kimi que está en Puerto Rico y también por mi hija Catherine que está en Orlando. Y pido por toda la gente que está ayudándonos aquí y que está haciendo posible la estadía aquí en Panamá y realizando unas tareas que tengo que realizar. Este es el día que ha hecho el Señor y anhelo sus oraciones. Más que nada, aunque apreciamos las ofrendas que ustedes envían, recuerden que el mensaje que se le envía mensualmente no tiene que enviar, para la carta mensual no tiene que enviar ninguna ofrenda, no tiene que dar nada. Simplemente escríbanos y si Dios toca su corazón y usted quiere ser parte de este ministerio, no solo con la oración, sino con su ofrenda, haga su cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O si quiere escribirme personalmente a mí, Reverendo Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. ¿Quiere enviar su cheque o giro postal? Hágalo a nombre de Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O si quiere usar ATH móvil, va a la sección de negocios del banco. Y entonces usted accede a clamor a Dios y después slash clamor a Dios y ahí hace su donación, slash clamor a Dios. Pero de todo corazón le digo, lo más que anhelo es su oración, hermano. La oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. Hay luchas que los hombres y mujeres de Dios tenemos que nadie conoce. Ore por su pastor, por su pastora, ore por ese evangelista o esa mujer que Dios usa, esa mujer evangelista o el que sea que Dios usa. La pastora, el evangelista, sea hombre o mujer. Ore por las personas que viven en las organizaciones, los concilios, la radio, la televisión. Hermano, la Biblia dice que cuando Jesús iba ya camino al Calvario, dijo, citó las palabras del profeta, dijo, herirá el pastor y las ovejas se desparramarán. Cuando usted está en una posición especial delante de Dios, hermano querido, déjeme decirle bien claro que el diablo trata de atacarle. No trata, lo ataca. Hoy yo quiero seguir hablando del Salmo 91, pero antes de esto, quiero pedir la oración por el día de clamor el 7 de septiembre de este año, el primer lunes del año, por todas las actividades que tenemos, la reconstrucción, la reorganización del ministerio, la reconstrucción de la oficina o la reorganización y todos los proyectos que tenemos. Quiero orar porque han habido obstáculos. Claramente tengo que decir que necesito que ustedes oren por mí. Yo pensaba que en este viaje iba a conseguir la visa para Venezuela y tengo un compromiso con Dios con Venezuela, pero hubieron obstáculos, hermano.
el enemigo se ha levantado de tal forma que está poniendo piedras de tropiezo. Y yo le digo que si estamos a un de Dios, que yo vuelva a Venezuela, yo quiero que ustedes oren. A veces uno depende de una fuente y yo, cuando las puertas que toqué en esta ocasión no se abrieron, me recuerdo de las palabras que dijo el Señor. Yo tengo la llave de abrir y cerrar. Y cuando yo abro, nadie cierra. Y cuando yo cierro, nadie abre. Por lo tanto, a veces nosotros confiamos en tal persona, en tal conexión, en tal método, en tal sitio. Nos olvidamos que es quien tenemos que confiar es en Dios. El que tiene la llave de abrir y cerrar no es tu amigo, no es tu conexión. A veces uno confía que tiene una conexión aquí, que conoce a alguien allá, pero eso no es lo correcto. Sí, Dios usa personas y tenemos la historia bíblica llena de hasta de impíos, lo vil, lo menospreciado de este mundo, escogió para usar a los sabios. Pero a veces ponemos más confianza en el instrumento que en el Dios que usa el instrumento. Tenemos más confianza en el evangelista, en el predicador, en el pastor, en el obispo, en el director, en la conexión que tenemos, que ocupa una posición alta y nos sentimos defraudados porque no se abrió la puerta, porque no se consiguió lo que pensábamos. Y he encontrado obstáculos en este viaje. Pero ¿qué es lo que me ha llevado a este obstáculo a pensar, a reevaluar? No, espérate. Si yo hace casi 60 años atrás me convertí y al año, o ya desde que me convertí, empecé a predicar y empecé a confiar en Dios. Y por eso es tan importante ese verso del Salmo 91, Salmo 91 que estábamos leyendo anoche, estábamos leyendo el, el verso 1, buscar aquí, déjame buscarlo, lo quiero leer a mano. Salmo, acuérdense que tengo que alumbrar esto aquí para poder ver dónde estoy. Okay. Salmo 91, tengo por aquí. Okay. Por aquí. Vamos, estoy haciendo tripas corazón en esta situación que estoy aquí. Ok, aquí tengo ya el Salmo 91. Recuerden que anoche estaba leyendo el Salmo 91, estaba leyendo el verso 1. Bueno, y ahorita pues vamos a continuar estudiando este versículo, pero recuérdense que en esta escritura decía el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mire el verso 2, lo que dice, Dios mío, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y dice, y no es que está preguntando, no, está afirmando. Entonces dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Ok? Quiero entender que se entienda bien claro que lo que está el salmista explicando es, primero, el que habita el abrigo del Altísimo, la cobertura, mora bajo la sombra del Omnipotente, la cobertura de Dios. Segundo, dice, el que habita el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente, diré, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiar. Entonces claramente dice que está bajo la cobertura de Dios, bajo la sombra del Todopoderoso. Pero dice, y entonces diré a Jehová, es mi Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahí lo voy a dejar. Dice, mi Dios,
Y dice, esperanza mía y castillo mío. El castillo es un lugar de seguridad, es un lugar de fortaleza, de uno sentirse protegido. Ya estamos bajo la cobertura de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y yo es la esperanza mía y castillo mío. Esperanza, así que uno tiene esperanza porque lo que uno está esperando no ha llegado, pero uno tiene la fe y eso es la esperanza, de que uno sabe que aquello que uno está esperando va a venir. Y si es voluntad de Dios, no hay quien lo detenga. Castillo mío y esperanza mía. Diré, dice, ¿en quién confiaré? Mi Dios. ¿En quién? Es una afirmación, ¿no? Es una pregunta. Mi Dios, el Dios mío, el Dios que me salvó, el Dios que me cambió, el Dios que ha perdonado mis fracasos, mis pecados, el Dios que me ha cubierto con su sangre, el Dios que me levantó del polvo, que me dio todo lo que necesitaba, el Dios que me transformó, el que hizo los cielos y la tierra, mi Dios. En Él es quien voy a confiar. Ahora, ¿en quién estás confiando tú en el día de hoy? Estamos viendo el mundo desmoronarse alrededor nuestro. Lo estamos viendo. Ya aquí en Panamá hay movimientos claros y definitivos de Sodoma y Gomorra que quieren ir lentamente infiltrando la ideología de género en este país y pervertir los niños. En Estados Unidos estaba yo viendo las noticias aquí, la cantidad de fiscales, fiscales en Nueva York, fiscales en Los Ángeles, fiscales, bueno, oí uno del el fiscal de la ciudad de Los Ángeles decir que, que en otras palabras, que esto no era, o sea, transgiversando la Biblia, decir que la justicia no era un ojo por ojo, ni ojo por ojo. Entonces, usa eso para justificar, dejar libres los asesinos, dejar libres los violadores. El caso en uno de los estados de Estados Unidos de un padre que va a una junta de educación en la escuela a protestar porque bajo la ley esta de los baños estos para los transgéneros, entra un individuo vestido de mujer y le viola a su hija. Lo mueven, no lo castigan, no lo mandan a arrestar, porque esto está lleno de fiscales que creen que meter a un bandido, un violador, un sinvergüenza, un asesino, como el que empujó a una mujer inocente en los trenes de Nueva York. Eso está pasando en Nueva York y el fiscal de Nueva York es uno que ha dicho que la cárcel es una tortura, que es una esclavitud para los delincuentes y que ha disminuido las razones por las que, es decir, que una persona puede venir, desafiar un arresto a la policía y ese tipo lo dejan ir solo. El fiscal nuevo bajo la nueva administración de Eric Adams, igualito que el que está en Los Ángeles, soltando a los bandidos de la calle, dejándolos ir impunemente, matando, violando. Ese muchacho que violó a la hija de este hombre que va a protestar y a él es que se llevan preso cuando va a una junta escolar a protestar y a preguntar qué han hecho con ese hombre. Lo mandan para otra escuela y ahí comete otra violación más. En Canadá, en vez de estar persiguiendo a los criminales, están persiguiendo a los pastores, los sacerdotes, están amenazando a los que se atreven a enseñarle que un niño, un joven con una duda de su identidad, que venga a pedir un consejo a un pastor, pues al pastor lo están amenazando con que si le da un consejo y le lleva la contraria a la agenda de los homosexuales, lo meten preso a ese individuo. Mano, y yo veo a la gente en diferentes países que voy, y como eso no ha llegado directamente todavía no se han llevado 2 o 3 presos, todavía no han hecho lo que están haciendo en Los Ángeles, lo que están haciendo en Canadá, lo que están haciendo en Europa. Entonces, piensan, eso no llegará a mí, pero ya vienen para acá. ¿Va? Y yo creo que lo que hace falta es eso, que cuando la iglesia está bajo persecución, y esto quiero que lo entiendan bien claro. La persecución contra la iglesia duró desde que nace en Pentecostés hasta por ahí, hasta el año 313 después de la muerte de Cristo, después que Constantino toma el poder y se declara emperador en Roma. Y él, como alega, su madre supuestamente es convertida
y él alega que él miró al cielo y una cruz y dijo, un signo vence, por esta señal vencerá. Pues entonces, Constantino declara a la iglesia cristiana como la iglesia oficial del Estado. Entonces empieza a perseguir a los paganos, a quitarle los templos a ellos y a dárselos a los cristianos. ¿Qué es lo que yo quiero llegar? Que mientras la iglesia estaba bajo el fuego de la persecución, la iglesia estaba pura, porque nadie quería ser cristiano, porque ser cristiano significaba ir a la cárcel, ir al circo y ser comido por los leones, ser crucificado y incendiado en una hoguera, perderlo todo. Era significado sufrimiento. Entonces, no era fácil ser cristiano, como lo es ahora, como lo que está pasando en Nigeria. Que cuando una persona en Nigeria se convierte, sabe que lo que le viene encima es persecución y que se preparan hasta para la muerte, porque saben que los musulmanes radicales que están moviendo los herdsmen, como se llama, los Bucarán y otros movimientos más, con la aprobación o el permiso descaradamente echando a un lado el gobierno, el presidente de ese país, no le importa. No hacen nada por defender la vida de estos jovencitos y estos hombres y mujeres cuyo único delito es convertirse al evangelio. Bueno, pero, ¿qué sucede? Que cuando la iglesia vive bajo esa persecución, como dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, mas confiado, yo he vencido al mundo. Y dice, todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Cuando la iglesia tiene que pagar un precio, cuando la iglesia tiene que pagar el precio hasta de la vida, pagar el precio del vituperio, pues no todo el mundo se convierte, porque ya no es una cuestión de crear un poder, un elitismo entre el pueblo, un reconocimiento, no. Hay que, lo que dijo Cristo, el que quiere seguir por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y eso está pasando quizás, que es lo que el peor enemigo que tiene la iglesia. Claro, no queremos la persecución, luchamos contra esas cosas porque eso impide que se predique libremente el evangelio. Pero, ¿qué es una de las cosas que Dios usa para purificar la iglesia? La persecución. Una vez que la persecución terminó, el peor enemigo que tiene la iglesia es la apostasía, las herejías, las enseñanzas falsas, las creencias totalmente erróneas, el evangelio radicalmente materialista o el evangelio de pongámosle de esta forma, de comodidad, de la predicación de sentirte bien, de good feeling, de hacerte todo el tiempo y nadie quiere sentirse mal. Pero es la gran apostasía, la cantidad de herejías que se meten dentro de la iglesia. Mire, y no solamente, te voy a decir, mire, un tiempo, cuando yo me levantaba en el ministerio, con gente que estaba enseñando, sé que esto es lo peor, es cuando se transgiversa la Biblia. Ahora, mire si es terrible, que había predicadores enseñando que si tú no hablabas lengua, no te ibas en el rapto de la iglesia. Eso no está en la Biblia. Sí es necesario que nos seamos bautizados en el Espíritu Santo, sí el don de lengua es parte del bautismo del Espíritu, pero eso no tiene que ver con la salvación. Eso es algo adicional. Y yo oía gente, tuvimos que coger un predicador, Luis Ortiz y yo, y sentarlo en Radio Clamor al mediodía y llevarlo porque había estado enseñando que todo el que no fuera bautizado en el Espíritu Santo y hablara en otras lenguas, cuando Cristo viniera se quedaba. Y ese predicador tenía una emisora de radio. Y ese predicador estaba infundiendo eso en todo el país. Y Luis Ortiz, este gran teólogo, este gran pastor y fundador de la obra de Dios misionero, obra misionera, y yo nos sentamos horas con esta persona y lo sacamos del error, porque dice la Biblia que el que saca al hermano del error cubrirá multitud de pecados. Y lo sentamos frente al micrófono del clamor y dijimos, esto es un error. Y él dijo, yo lo admito, me equivoqué. Es decir, porque la Biblia nos dice
que será salvo el que hable lengua. Eso es aparte. Eso es algo adicional, una herramienta para empoderarnos, para hacer la obra mejor. Pero hay varias gente que habla lengua y llegará el día que si su vida no se arregla con Dios, con todas las lenguas irán al infierno, porque no se sabe si las lenguas que están hablando son verdaderamente del Espíritu, de qué son. Pero enseñarle a la gente que si no habla lengua, se pierde, es una herejía. Ahora, eso es igual de herejía que negar la divinidad de Cristo. Va en el mismo nivel porque está negando. Aquello en un nivel mayor, pero va en el mismo camino. Quitarle la esperanza de la salvación a una persona es negar el poder expiatorio de la cruz del Calvario, de lo que Cristo hizo. Puede ser que una persona nunca hable lengua en su vida, pero desde que dice, si creyeras en tu corazón, si confesaras con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Entonces no dice si hablaras lengua, si echaras fuera demonios, si hicieras milagros, si profetizaras, porque esto es lo último ahora. Ahora hay esta gente dando clases para ser profeta, eso no existe. En el tiempo actual que vivimos de la gracia, no existen escuelas para enseñar a la gente a profetizar. La Biblia no enseña eso. Y aún en el Antiguo Testamento, cuando se reunían los hombres que Dios llamaba, lo que se le instruía era serle fiel a Dios y tener cuidado de que predicaran, porque profetizar no es solamente predecir cosas, es predicar el mensaje del Evangelio, es llevar la exhortación al gobernante, es llevar la consolación al pueblo. Eso es. Ahora, que dentro de eso hay gente que Dios usa y le revela ciertas cosas, pero esa revelación que reciben no puede ir contra la plataforma o la enseñanza completa de la Biblia, no puede ir contra la enseñanza escritural, contra la enseñanza bíblica, no puede ir contra eso, porque si no hablara conforme a esta ley, conforme a esta palabra, entonces, mis amados hermanos, no es de Dios. Dice, si un ángel viniera y nos predicara otro evangelio del que hemos recibido, no le creáis. Y en primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios o no. En segunda de Corintios 2:11 dice la palabra claramente. La Biblia dice claramente y definitivamente, dice, para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoremos sus maquinaciones. En primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando la iglesia es nombrada oficial del Estado y el diablo se mete como obispo, como predicador, como reverendo, como teólogo, lo que le quiera llamar, apóstol, lo que sea, y empieza a enseñar cosas que contradicen el evangelio sencillo, eso es lo que es peligroso. Y ahí fue que vino la apostasía, ahí fue que vinieron los errores que hoy tenemos de diferentes religiones. La primera amenaza que tuvo la iglesia fue aquellos judíos como Pedro que se convirtieron y estaban recién convertidos y no entendían que al Cristo ir al Calvario, a Él y Él venir al mundo, dice que en Él se cumplió toda la ley. En otras palabras, Cristo bajó a las profundidades de la tierra y llevó la cautividad de los que habían creído por fe, lo llevó al paraíso. Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Nosotros no éramos capaces de cumplir toda la ley, Él la cumplió toda, por eso es que Él seguía los ritos y cumplió con todo, con todo. Y Él cumplió la ley y en Él no se halló pecado. Ahora, Él la cumplió porque tú y yo no podemos cumplirla. Porque una sola que fallara, ya estabas perdido. Y Cristo vino y cumplió la ley. Por lo tanto, nosotros, los cristianos de hoy en día, sí tenemos que seguir las normas morales y aprendemos de las enseñanzas del Antiguo Testamento.
Pero nuestro libro de enseñanza, de doctrina, es el Nuevo Testamento. Y somos libres del yugo del judaísmo. Y uno de los primeros, déjeme decirle bien claro, como ya hablé de la diversidad de fanatismo dentro de la misma iglesia, con lo que acaba de hablar de quienes atribuyen que si no hablas lengua no eres salvo y no tiran el rapto, es un disparate. Pero en la iglesia primitiva, el peligro más grande fueron los judaizantes. Pedro tuvo Dios que tratar y Pablo tratar fuerte con él. Porque si tú te haces la circuncisión por cuestiones médicas, pues está bien. Cuando los niños nacen, eso es lo más saludable para hacerse. Pero Pedro quería que todos los que gentiles que se convertían no era que se circuncidaran por cuestiones médicas, era porque tenían que convertirse al judaísmo prácticamente y asumir todas las prácticas del judaísmo, incluyendo la circuncisión. Y no es que la circuncisión sea mala médicamente, ¿no? Es que Pedro quería querían que todos los recién convertidos se circuncidaran para que fueran también cumpliendo con la ley. Pero nosotros no nos si circuncidamos a nuestro hijo o uno después de mayor se circuncida, no lo hace uno para estar bien con Dios. Es una cuestión médica simplemente. Pero Pedro y muchos de los seguidores del judaizante querían no solamente obligarlos a circuncidarse, a los gentiles, querían obligarles a guardar todos los rituales de la fiesta y los rituales de la Pascua y de todo lo que se practicaba en el judaísmo. Entonces, y eso fue un problema grave. Y Pablo tuvo que hablar, y Dios tuvo que hablarle a Pedro, y Pablo tuvo que hablarle fuertemente de que no podía permitir a los judaizantes tomar control de la iglesia. En los últimos días, hermano, mire, yo he llegado aquí a Panamá. Me extraña las cosas que estoy encontrando aquí en Panamá. De ropa, del NBA y del NFL, de todos estos deportes, fútbol, de basquetbol, de fútbol también, del fútbol natural europeo, como le llaman, o el fútbol americano. ¿Por qué marcas de renombre están y una cadena poderosa de televisión de Estados Unidos ha comprado los derechos? ¿Por qué ese mismo boicot que le hicieron a África del Sur por el racismo contra los negros, el apartheid? ¿Por qué no se lo hacen a China? Cuando China está persiguiendo a los católicos, está persiguiendo a los budistas, está persiguiendo a los cristianos, y cuando China tiene 20 millones de personas una etnia musulmana, posiblemente de raíces mongólicas de aquella zona, y los tiene a todos, son millones de personas, o miles de personas, esas miles de personas las tiene en un campo de reeducación, haciendo los chips, haciendo todo como esclavos. Y eso lo sabe el mundo. Y yo comparo esto cuando la presidencia de Clinton, cuando hubo la guerra en Ruanda, que los Hutus estaban masacrando a los Tutsis. Y me recuerdo porque eso fue durante la campaña de Billy Graham, famosa en Puerto Rico. Y entonces se le fueron a decir a Bill Clinton, que era presidente, que por qué no mandaba soldados a parar la masacre. Los Hutus mataron a su propio presidente para culpar a los Tutsis en la llamada tregua que tenían. Y usted lo puede ver en una de las películas, las lluvias de abril o Hotel Ruanda, cuando bajan ese avión y a bordo iba el presidente que era Hutu para crear una persecución contra los Tutsis. Y ahí no había televisión, había radio. Y el radio le llamaba cucaracha, todo, tenía un tipo llamando de cucaracha a los tutsis. Y hay que matar las cucarachas, y hay que acabar con las cucarachas, hermano. Por eso es que tenemos que abrir nuestros ojos. Todo este ataque contra los niños, eso sí tenemos que lucharlo. No se puede permitir, hermano. Están justificando la pedofilia. Yo lo he visto aquí. CNN ya ha comenzado, como hizo con la homosexualidad,
como hizo con el aborto, como hizo con la eutanasia. Estos medios noticiosos aquí y el New York Times y otros están comenzando ya a justificar la pedofilia, están justificando la teoría crítica racial, están justificando la ideología de género para homosexualizar, para pervertir la niñez. Todo eso está pasando. Pero mientras esta masacre, este genocidio pasaba en Ruanda, fueron a pedirle ayuda a Clinton. Clinton dijo que eso no era problema de Estados Unidos. Fueron a pedirle a las Naciones Unidas ayuda, que intervenía. Dijo, nuestras tropas están allí para garantizar la paz y no pueden intervenir. Y en la cara de las tropas de las Naciones Unidas picaban en canto a las personas, los Hutus, cuando mataban a los Tutsis. Yo estaba en Asuán, cuando esta matanza, Asuán, la parte arriba del Nilo, donde está la gran represa de Asuán, que, que al otro lado está el Nilo represado, de este lado corre el río que llega hasta el Cairo, pero de este lado está Sudán, y los cadáveres que dicen que estaban entre 800.000 a 1 millón, los echaban al río Congo. El río Congo desembocaba en el río Nilo, y esos miles de cadáveres flotaban y eran la carne que comían los cocodrilos en el Nilo. Las aguas del Nilo estaban contaminadas. Eso yo lo viví. Yo le puedo decir a usted, hermano, que el mundo no hizo nada. Clinton no hizo nada, Estados Unidos no hizo nada, como no hizo Biden nada, en la manera que abandonaron a los afganos y a nuestros misioneros y a esa gente que por 20 años sirvieron a Estados Unidos. Los dejaron y ahí están, vendiendo sus hijos del hambre que tienen. Los están matando, los están persiguiendo. Quizás a la iglesia le hace falta tener una conciencia de lo que vale el alma, la sangre que se ha derramado para las libertades que tenemos y el evangelio que tenemos, sobre todo la sangre de Cristo en el Calvario. Pero no hicieron nada. Y allí no le importaba nada. ¿Sabe por qué no le importaba nada? Porque habían intereses. ¿Y cuáles son los intereses? Que no había intereses, no había petróleo en Ruanda. Ahora, en China no importa, porque en China lo que hay intereses es el mercado más grande económico del mundo. Y están fabricando los chips y están vendiendo todo más barato con la labor esclavizante de esclavos que tienen. ¿Y por qué el mundo deportivo, el NBA, NFL, la National Football League, las diferentes empresas de deporte, cadenas de televisión, están transmitiendo y no hacen un boicot y no deciden que ningún atleta va a pisar China? Pues que entonces vale más el tenis de Nike y vale más el mercado enorme de 2 billones de personas, 2 billones, casi 3 billones de seres humanos. Es decir, que el dinero, el mercado chino vale tanto que no se puede hacer lo mismo que se hizo con África del Sur y se está haciendo. Si en el caso de Ruanda era que no había ningún valor, pero acá es por un interés. Acá era porque no tenía interés, no había petróleo, no había diamantes, no había nada en Ruanda. Eran simplemente unos negros que se estaban matando entre ellos. Entonces, esa era la razón. Ahora, la razón aquí es más asquerosa. La razón aquí es porque China es un poderoso económico y una fuerza económica mundial. Y es un imperio económico. Y es un mercado, el mercado más grande del mundo. Entonces, que se fastidie la gente. ¿Y qué fue lo que le dijeron uno de los accionistas menores de un equipo de baloncesto? Un tipo que es un inmigrante, que se hizo ciudadano americano. Esto está en todas las noticias. Dijo que a él no le importaba lo que le pasara a los chinos, que lo que le importaba era el producto que ellos tenían. Hermano, esto es clase de mundo. Por eso el Señor dijo que como en los días de Noé, que compraban y vendían y se daban en casamiento. Y no quiere decir que el casamiento era malo, no, que convirtieron el sexo meramente en un placer, en un mercado. Y lo que había era el materialismo en el tiempo de Noé, en el tiempo de Sodoma, la inmoralidad.
Eso es lo que estamos viviendo. Aquí lo que vale no es la vida de 20 millones de rudungas, que se llamen o como le llamen. Lo mismo que pasa en Palmira, en ese país, que también otro país, que hay una minoría allí que la están matando. Y el mundo no le importa, porque no tiene ningún interés en eso. Esa es la hipocresía. Entonces lo de China es lo mismo. No hay un boicot a esos Juegos Olímpicos, porque lo que vale es el dinero de los chinos, el mercado chino, y no importa que masacren a quien sea. No importa lo que estén haciendo. No hay valor. Sin embargo, lo que le quiero señalar es que todo esto señala, hermano, que esa es la apostasía. Y la iglesia en China, con toda persecución, los chinos están furiosos porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y la persecución lo que hace es que engrandece más la iglesia. Al mundo lo que hace es que lo destruye. Y nosotros luchamos por esos que no tienen a Cristo, porque nosotros si nos matan nos vamos con Cristo. Entonces, cuando la iglesia bajó su guardia, empezó a entrar la falsa doctrina a la iglesia. Y la primera falsa doctrina que entró a la iglesia fue el judaísmo, los judaizantes, que querían hacer una mezcla del cristianismo recién nacido y cargar a los gentiles con las prácticas judías. Porque Dios no obliga a nadie a convertirse. Dios no obliga a nadie a entregarse. Usted le hace un llamamiento, usted le predica el evangelio, usted le da al pueblo el mensaje y lo llama a arrepentimiento. Pero si la gente no se quiere convertir, usted no los puede obligar a convertir. Usted no puede obligar a nadie a dejar de fumar. Si se quiere podrir de cáncer, que se pudra. Porque mire, si el diablo ha sacado los prostíbulos, si el narcotráfico se ha detenido, mano, aún está, y tanto que dicen que hay ley seca, es embuste. La gente va por el día y compra las botellas de ron y cerveza y se la beben en la casa. Si fuera una ley seca de verdad, prohibirían la venta de licor totalmente. Pero la gente se emborracha y nadie se lo puede impedir. La gente lo hace y tiene las consecuencias de eso. Su enfermedad, sus deslices, las locuras que cometen, los accidentes que tienen. Dios nos hace responsables de nuestros hechos. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser inteligentes. Entonces, una de las cosas que más que tenemos que tener cuidado. Entonces, otra cosa que me sorprende, y quizás mañana amplíe esto, es que aquí en Panamá, los judaizantes, antes, yo me sorprendo, aquí hay gente que están practicando el judaísmo, como si fueran judíos, han echado, y yo no tengo nada contra el Torá sin la interpretación, o sea que los rabinos, el judaísmo tiene como 50, yo no sé cuántos rabinos que interpretan el Torá. Yo no sé cuál rabino interpreta el Torá que usted tiene. Y si usted lo estudia para ver algo, yo no tengo nada contra eso porque eso se estudia en los seminarios y en todo. Pero que haya cristianos que han reemplazado la Biblia por el Torá. Hermano, las enseñanzas bíblicas, por enseñanzas de rabinos que practican hasta la cabala, que practican prácticas totalmente antibíblicas. Y libros donde te dice que busca la espiritualidad dentro del judaísmo, busca la espiritualidad de rodillas, en ayuno, oración, con la palabra, metiéndote con Dios, congregándote. Entonces, eso, imitando a los judíos, es como si tuvieran una falta de estima. No se siente suficiente. Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia primero para los gentiles y luego, primero para los judíos y después para los gentiles. En otras palabras, el evangelio del Nuevo Testamento, el nuevo pacto, donde Cristo cumplió toda la ley. Nosotros no tenemos que estar celebrando las fiestas judías. Si la quieres celebrar, algo que te dé la gana, pero no estamos obligatorios a celebrar la Pascua, a celebrar esto, celebrar los tabernáculos, celebrar. Yo no te, si quieres celebrarlo como una cuestión
yo no sé qué, de imitarlo, folclórico, pero tornar la iglesia y meter y cambiar toda la estructura de la iglesia en una mezcla de judaísmo, donde tú oyes a los cristianos ya no llamar a Jesús, sino Yeshua. Eso está bueno para el judío, porque en el hebreo no hay J, y por eso le dicen Yeshua. Al americano le llama Jesus y los latinos le llaman Jesús. ¿Por qué tiene que estar llamando el Eterno? El Eterno. Ya no basta con decir el Cristo, que dice, no hay otro nombre dado a los hombres los cuales podemos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Para los judíos, Yeshua. Para los americanos, Jesus. Y en el idioma que sea, se traduce el Jesús. No hay otro nombre. Entonces, ¿por qué hay que estar entonces creando una mezcla de todo eso que Cristo nos libró? Entonces, a mí me encanta oír alguna música hebrea, pero que la iglesia sustituya la música que entendemos con el mensaje que entendemos y estemos ya bailando en la iglesia los bailes típicos de los judíos. Nosotros somos judíos. Si lo quiere hacer como una exhibición folclórica, pero convertir la iglesia en una imagen del judaísmo, eso es antibíblico. Eso es lo que Pablo dijo: si viniera algún ángel y les predicara otro evangelio, a los tales no le creáis. Eso lo dijo bien claro, Pablo. Entonces, hacer una mezcla y utilizar el judaísmo para promover fondos. Hay gente que se han inventado amuletos. Sí, todo lo que hace, todos los símbolos judíos los han trasladado a su iglesia, a su casa, a lo que sea, y han dejado a un lado la enseñanza y el estudio de la Biblia, porque por donde usted empieza es por el Nuevo Testamento. Usted no empieza por el Viejo Testamento. Cuando yo estudié en el seminario, cuando yo me convertí, me enseñaron que empezara por el Nuevo Testamento. Y luego estudiamos el Pentateuco. Y luego estudiamos los profetas menores y mayores. Y después estudiamos los salmos. Pero dentro del marco cristiano. Porque si usted va a imitar algunas cosas que están ahí, ya están fuera de la gracia. Los salmos imprecatorios. Esos fueron salmos donde David o el que fuera, lo que hacía era echar maldiciones. Eso está, lo que está registrado no es la inspiración. La inspiración es el registro de lo que está, es lo que está inspirado, no lo que dijo. Hay cosas que aparecen en la Biblia, que lo que está registrado inspiracionalmente es el registro. Dios es sabio. Por ejemplo, está registrado en la Biblia la borrachera que se hizo Noé. Eso no quiere decir que nosotros imitemos eso. Está registrado el incesto que cometieron las hijas de Lot con su padre. Lo que está registrado eso para que veamos hasta dónde llega la perversión cuando la gente se contamina con el mundo. Y eso fue lo que le pasó a Lot, que su familia se crió en Sodoma y se contaminaron. Entonces, cuando la iglesia empieza a cambiar la Biblia por el Torá, algo anda mal. No digo que no leas el Torá, no digo que no se estudie, pero cuando tú lees el Torá, nota bien que muchos de esos libros tienen interpretaciones de escuelas diferentes rabínicas. Pero si tú no te has aprendido el Nuevo Testamento y toda la doctrina cristiana, ¿qué diante vas tú a meterte toda la teología del judaísmo? Porque el judaísmo, aunque las raíces del cristianismo nacen de ahí, porque Jesús fue judío, pero este es el nuevo pacto, aquel pacto y hay judíos que no les gusta que le digan que es el viejo pacto, es el viejo pacto, pero el nuevo pacto es el Nuevo Testamento. Y nosotros lo que le quiero decir es que cuando usted vea bien claro estas cosas, no confunda la gimnasia con la magnesia. Si usted no sabe bien los evangelios, si usted no sabe bien las epístolas, si usted no comprende bien las doctrinas bíblicas de la gracia, de la fe, de todo lo que es el cristianismo, usted va a hacer una mezcla de muchos disparates que predican. Tú sabes que
que hay una parte de los judíos que le oran, creo que es si mal no recuerdo, a la esposa de Abraham, que era estéril, van a la tumba de esta mujer y le oran a una muerta para tener estéril. Hermano, usted ellos usan incienso y un montón de cosas en sus ritos. El judaísmo no cree que Cristo es Dios. Ellos creen que Cristo algunos creen que es un buen profeta, un buen maestro, y otros creen que es un blasfemo, que es un falso profeta. Entonces, eso es lo que cree el judaísmo. Igual que Mahoma, cree que Cristo es un profeta, pero que no es Dios. Y cuando tú niegas la divinidad de Cristo y dices que Cristo, si tú crees en el judaísmo puro, el razón de los judíos de rebelarse contra el cristianismo es que ellos dicen que Dios, que Jesús no es Dios. Y si tú estás metiéndote el judaísmo de pie y cabeza y metiéndote la enseñanza, y habrá algunas cosas buenas que los rabinos enseñan, pero hay un montón como la cábala y un montón de disparates que enseña esa gente. Y está bien que los mesiánicos se metan en eso y que los mesiánicos busquen los judíos, pero ese tipo de mesiánicos que quieren meter y mezclar el evangelio con el judaísmo son los judaizantes modernos. Yo le digo esto, hay que tener cuidado. Hermano, hay que tener cuidado. No solo con esto, con muchas otras doctrinas falsas que se están metiendo en la iglesia. Este asunto de la profecía y de los profetas y todas estas cosas está saliéndose de marco, pero de esto hablaremos después. Y hay que tener cuidado con la pureza del evangelio. Tú y yo no somos judíos. Y respetamos y amamos al pueblo de Israel. Y defendemos al pueblo de Israel. Pero no somos judíos. Y la Biblia nuestra contiene el Antiguo Testamento como una referencia histórica de la cual podemos aprender. Pero la enseñanza que tiene que aprender el cristiano, primero que nada, es los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas, todas las epístolas que están en el Nuevo Testamento, y aprender los fundamentos de las enseñanzas del cristianismo, que es que Cristo salva, sana, bautiza y vuelve otra vez, que perdona nuestros pecados, que ya no tenemos que hacer sacrificio. Y cuando los judíos que todavía no conocen a Cristo pongan el nuevo, ya están preparando los sacrificios, porque los judíos en Jerusalén están preparándose para recibir al Mesías, porque ellos no creen que Cristo es Dios. Hasta que a los 3 años y medio del gobierno del anticristo, entonces es que se darán cuenta que Jesús es el Mesías. Y entonces Yeshua Mesías, Mesías. Entonces lo reconocerán. Pero tú y yo sabemos que Él es Dios. Oigo predicadores diciendo que Cristo no es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bien, bien claro. Está bien claro en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y si podemos aprender cosas del Viejo Testamento, son lo que Dios ha dejado ahí como enseñanzas históricas. Pero no tenemos que ir a cumplir todo lo que dice allá, porque acá está en el Nuevo Testamento la revelación del cuerpo, de lo que dijo Pablo: esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí del mundo. Tú no tienes que estar por ahí escribiendo letras y haciendo cuanta cosa hay para que Dios te guarde. ¿Qué va a pasar cuando recojan las Biblias? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué vas a hacer cuando prohíban, como están prohibiendo en Roma, en Egipto, en Italia, que se lea, que se prohíbe el capítulo 1 de Génesis? O en Inglaterra están comenzando a prohibir capítulo 1 de Romanos, que se predique en el capítulo 18 de Génesis. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer contigo cuando te demuelan todo lo que tengas? ¿Qué está pasando con todas las figuras? Mire, lo que están, cuando destruyan los templos, cuando recojan las Biblias. ¿Qué tú vas a hacer? Lo que tienes que aprenderte es la palabra y entender lo que quiere significar, lo bueno que hay en el Antiguo Testamento, lo que hay, que es
para los judíos es tremendo, porque en esa revelación es que Cristo se revela lo que se cumple en el Nuevo Testamento. Pero si tú no has estudiado bien el Nuevo Testamento, ¿cómo tú me vas a venir a hacer que tú estás metido en todo lo rabínico y cuánta vaina hay de los judaizantes y no te has afirmado bien en tu fe? Y termino esto con estas palabras. Si viniera, y eso está pasando aquí me lo he encontrado aquí, gente que están guardando las tradiciones judías, los ritos judíos, y han echado a un lado su Biblia, y lo que tienen son el Torá y esto, y a cuánta vaina hay, y están más con Dios. Están por un camino de error, y a mí me preocupa, porque así empieza uno. Así ha empezado. Allí hay una mujer en la tele, que sale en YouTube, empezó lo más bien, es una tremenda mujer convertida. Y cuando terminó, yo llegué a ver uno de sus videos, donde ya se había convertido, decía, yo no soy cristiana, yo lo vi. No voy a mencionar su nombre porque estoy orando para que Dios la rescate y la traiga de nuevo a la realidad. Se metió tanto en el judaísmo, se metió tanto en las enseñanzas rabínicas y olvidó el testamento que nos dejó Cristo, del Nuevo Testamento, de los apóstoles, la palabra profética y del Evangelio, que terminó un día negando su cristianismo. Y cuando tú oyes a decir, ya yo no soy cristiana, mire, eso es apostasía. Y tú lo ves que empiezan a entrar en ritos y a confiar en amuletos y en venta de artefactos, porque también hay algunos predicadores que se han aprovechado del judaísmo para vender el cristianismo a través de todos los embelecos que pueden sacar del judaísmo. Pero esta mujer, yo estoy orando por ella. Fue una mujer que vivió una vida desastrosa. Dios la salvó. Fue un instrumento maravilloso en un tiempo. Pero el último video que yo vi en YouTube de esa mujer decía, yo no soy cristiana. Y a mí no me importa qué significado le quieras dar. Cuando alguien niega que es cristiano, niega el cristianismo, niega a Cristo, está en apostasía, está en herejía. Yo temo que muchos cristianos van camino a caer en el hoyo de una falsa doctrina. Y que dice Hebreo, el que librara al hermano de su error. No el que lo destruyera, yo no quiero destruir a nadie. No, yo quiero que usted se afirme en la fe. Que usted no se confunda con un espíritu de error. Yo lo que quiero es que usted se afirme y le enseñe eso a sus hijos. No le transmita a sus familiares ni a sus amistades el error en el cual usted está metido o metida, sea hombre o mujer. Vaya y busque gente que le enseñe la Biblia, estudie la palabra, pero no la palabra judaizante por rabinos que no tienen a Cristo, que no creen que Cristo es Dios, que tienen su propia enseñanza apóstata, teniendo la verdad que está revelada en ese Torah. Están ciegos y no lo ven, hasta que no venga la persecución que vendrá a los 3 años y medio, cuando ellos recibirán, al principio de la gran tribulación, recibirán al anticristo como el Mesías, pero a los 3 años y medio tendrán que darse cuenta que no es Mesías. Para eso es que está el Antiguo Testamento, para revelarle a los judíos la realidad de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el Mesías, el Redentor del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios. Tú no puedes ser cristiano y ser judío a la misma vez. ¿Eres cristiano o eres judío? ¿Qué eres tú? Padre, en el nombre de Cristo, permite que esta confusión que está infundida en la mente de mucha gente, Padre, bendice a mi esposa, bendice a mi hijo, bendice a mis hijas, bendice a todos los que están oyendo este Facebook Live. Lo digo con mi corazón, Señor, que haga un milagro, una señal, un prodigio, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Bueno, hermano, me he pasado del tiempo. Me he pasado del tiempo, Dios mío. Gracias, Rey Hernández y Ángel Lacen, Dios te bendiga. Hace tiempo que no te veo, ¿sabes? Eliezer Pérez, Gaby, que está por la República Dominicana, Dios te siga usando. Richard Lee Selfie Jr., Dios te bendiga. William Bracet y Zaira, salúdame. No sé qué saludar a Virginia y a toda tu familia allá.
Norma González, Dios te bendiga. Carlos Camacho Delgado, Caridad, ya estaba viendo el nombre por aquí, y se me fue. Hermana Caridad, Dios te bendiga. Carlos Camacho Delgado, Norma González, me ver por aquí. Caridad Basulto, Dios te bendiga. Y Ángel Lacén, que lo conozco de mucho tiempo. Por aquí siguen por aquí los nombres. Bueno, Rey Hernández. Y me despido porque estoy esperando a una persona que viene a reunirse conmigo. Y espero que duerman tranquilo, hermano. Examina lo que yo le he enseñado esta noche. No lo tome a mal. Examínese. Busque consejos sabios. Tenga cuidado con quien usted comparte sus intimidades. Tenga cuidado a quien usted le pide consejo. Siento movido a decirle, tenga cuidado donde se mete. Dios bendiga. Déjame ver con esta. Shalim, Shalim, John Shalim. Bueno, también ese es otro nombre que acaba de llegar. Me ve cómo es. Shaljin, déjame, Shiem, algo así. Yaram, Dios te bendiga, te fortalezca. God bless you. A alguien Dios le está hablando. No pierdas tu fe. No te dejes embabucar por el consejo de todo el que te viene a hablar. Ten cuidado a quien tú le dices tus privacidades. Ten cuidado donde tú vas a buscar enseñanza. No todo viene de parte de Dios. Pablo dice, y lo dice bien claro en Tesalonicenses capítulo 5, primera de Tesalonicenses, dice, no menosprecies las profecías, no apagues el espíritu, examinarlo todo y retenerlo. Bueno, tú tienes derecho a examinar lo que yo digo. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero por lo menos dame la oportunidad de que le pida a Dios si lo que te estoy llevando, lo que te estoy enseñando, mire, yo tengo un día difícil hoy. Si yo le digo como, yo me siento como si alguien me acostara. Yo no estoy para estar sentado aquí ahora mismo. Tengo una persona esperando para una reunión. Pero te amo tanto que no quiero verte como vi a mi abuela. 10 años esclava de un error. Y el error es más peligroso cuando se disfraza de avivamiento. Se disfraza como los que vinieron a Cristo. Señor, no profetizamos en tu nombre. Tenga cuidado con esto de escuelas de profetas. No, tenga cuidado. Yo lo que le digo es que pruébelo, tenga cuidado donde se pone usted a aprender. Hay mucho error, hay mucho demonio de error. ¿No? Tenga cuidado, pueblo. Alerta, pueblo. Por ahí están anunciando que es una locura, que una escuela para profetas te van a enseñar a profetizar, hermano. Hermano, tenga cuidado donde se mete. Está en una buena iglesia, mire, por más imperfecta que sea, si son una doctrina sana, manténgase ahí. Consulte su pastor, su pastora. Mire lo que le estoy hablando de mi corazón. Me está extendido, man. Mañana vuelvo con ustedes. Esta noche vaya y ore. Y dígale a Dios que le revela con qué intención yo he dicho lo que he dicho esta noche. Porque te veo bajando por un barranco de falsedad y de engaño y de presión. Y después para sacarte de ahí va a ser difícil. Lo único